mi disco de Polymarch, el volumen 1. Ya me lo firmó el señor Apolinar, mira. ¿Qué te dijo? Que en el mundo sonidero, pues la mayoría de nuestro público le interesa saber el audio, porque pues estamos abarcando prácticamente medio kilómetro. No viene, yo creo que improvisando. Nos preparamos para este evento magno que va a ser historia Polymarch. ¿Quién de aquí se puso los calzones amarillos o rojos? Yo no me puse nada para andar de pelos todo el año. La estrella que puso el señor Apolinar. Se ve tremendo todo esto. ¿Alguna vez Polymarch lo han invitado a un festival de música electrónica? El primer negocio que yo hice con Poly, pues fue cuando le compré los camiones. A mí me consta cómo Poly soldaba sus piezas para el escenario, a mí me consta cómo Poly sacaba las bocinas para armar baffles diferentes. La primera vez que se dio un evento con sonido arcoíris y Polymarch, mi papá estaba muy contento porque Poly no trabajaba con equipos de música tropical. Me daban ganas de decirle, Poly, ya siéntate, como si fuera un niñito, ya cállate, porque lo ves cansado, lo ves derrotado. Y me gustaría saber cómo es que le llega la invitación. Les damos la foto con toda la banda, mira. Sí, aquí estamos con Polymarch y con el buen Richard TV. Mi disco de Polymarch, el volumen 1. Fíjate, además ya te lo firmó. Ya me lo firmó el señor Apolinar, mira. ¿Qué te dijo? Va a poner a tocar a Deep Mind ahorita. Enséñale al público para que vea la imagen. ¿Quiénes son esas leyendas? Está el señor Apolinar, está su esposa y está Tony Barrera. Tony Barrera. ¿Qué te dijo el señor Apolinar cuando vio? Le gustó el disco, me lo firmó con todo el gusto. Bien, amigo, pues aquí andamos. Sí, muchas gracias, Richard. Ahí estamos. ¿Cómo andamos, amigo? Bien, ¿y tú? Se unen las páginas. Saludos a toda la gente bonita del canal de Richard TV. Los saluda Dipperson. ¿Qué tal te parece todo lo que está pasando aquí en El Ángel? Una locura, de verdad. Es una locura. Yo quiero escuchar el equipo de audio porque técnicamente hay muchas cositas, ¿no? Muchos detalles que en el mundo sonidero, pues la mayoría de nuestro público le interesa saber, ¿no? Pero obviamente también confiamos en Apolinar. No viene, yo creo que improvisando, ¿no? Hay una estrategia detrás de todo lo que vemos ahorita. Hemos visto que pues tú te dedicas también a hacer videos sonideros, instalaciones y checar audios. ¿Qué tal te parece la instalación del audio y el audio principalmente? La neta. Pues mira, no lo he escuchado. O sea, yo no vine... No, hasta ahorita. O sea, yo acabo de llegar, pero pues tengo buenas expectativas, ¿no? Digo, como técnico en audio, vamos a decirlo así, pues ves algunas cosas que te parecen curiosas, ¿no? Como que coberturas, temas de la distancia, sobre todo coberturas en el audio, ¿no? En la iluminación, pues obviamente también mucha gente viene al espectáculo, ¿no? De la iluminación, las pantallas, láser. Yo, la verdad, lo que me mata la curiosidad es el audio, ¿no? Porque pues estamos abarcando prácticamente medio kilómetro, entonces no es fácil. Digo, realmente sí tienes que tener una estrategia, pues nada, usar muchas herramientas para hacer una cobertura correcta, ¿no? Perfecto, pues mi Dipper, más adelante vamos a andar por ahí saludándonos, viéndonos. Sí. Un saludo a toda la banda. Saludos para toda la gente bonita del canal de Richard TV. Cuídate mucho. Gusto saludarte. A ver, Chabeli, estamos aquí ahora sí para el público de la Unión Americana que nos ha pedido esto. Richard, por favor, llévanos un poco de lo que está viviendo aquí en el Ángel de Dependencia, porque muchos de ellos que pues vimos allá en la Unión Americana, pues, muchos de ellos no pueden venir hacia México, pues somos esa parte fundamental que hacemos ese gran enlace entre México y la Unión Americana y otros países. Sí, la verdad es que se pone muy padre en este gran evento y todos los sonideros están aplaudiendo y apoyando este gran evento porque es algo muy viral ahorita en estos momentos y algo muy impresionante que no se había visto años. Tantísimas personas que están viniendo a apoyar a Poly. Y sí, está inmenso esta gran producción que estamos llevándoles a todos ustedes en exclusiva. Esto sí es una ofi, carajo. ¿Qué dice, amigo? Amigos, para Richard TV, por favor. Venga, nada más. De la banda Discoloca, nueva generación. 100%. Quedan pocos años y estamos dedicados a enseñar el High Energy. Que la gente joven. La mejor música que ha habido. Y haciendo la diferencia, Richard TV. A ver, platícanos los outfits. Están tremendos outfits. A ver, este hermano, ¿cómo? A ver, vente para acá, hermano. Tu outfit está tremendo, Muchas gracias. Pues es un outfit para disfrutar de los mejores eventos como este de Polymarch. Pues esa es la intención, divertirnos, que pasemos un feliz año padre, como el que vamos a despedir, como el que vamos a recibir. Y pues venir con lo mejor que uno pueda. La verdad, aquí vemos también a la banda igual, preparándose con sus buenos outfits. Y eso es lo más padre, ¿no? De que nos preparamos para este evento magno, que va a ser historia Polymarch. Unos pasitos para que la banda vea, que disfrute un poquito. Claro que sí, adelante. A ver, vamos a ver, los dan en acción. Eso, Pedro.
se está tomando. Va. Saludos a mi familia que me está viendo y que la quieren chingar. Saludos. Saludos. Ya te ve, te voy a ganar la popularidad, güey. Porque yo soy más famoso que tú, güey. Saludos para todos. Pues vean nada más, ahí viene eso, lo espectacular, amigos de Richard TV. Richard TV. Así es, ya. Y vean nada más todo lo que estamos viviendo aquí. Así es lo que ve Richard TV directamente desde el Ángel de la Independencia. Espectacular, amigos. Genial, vean nada más. Eso. Hoy nada más. Te agradecemos, inmediatamente te agradecemos por ese espacio, amigo. No, pues muchísimas gracias. Un comercial. Damos clases de High Energy en la Alameda Central, 12 del día, los días domingos. Quien guste aprender a bailar High, bienvenidos. Y un abrazo a todos ustedes de la página de Richard TV. Vale. Un abrazo de los Discolopos. Gracias, amigo, gracias. Estamos y pues feliz año, véngase. ¿Todo bien? Todo chingón. ¿Ya estás cenando o qué? Ya estoy desayunando apenas. ¿Sí? Simón. Fíjate, nada más les va a pasar el año nuevo aquí. Está todo chambeando así. Lo terminan trabajando y lo reciben trabajando. Trabajando. ¿no? Para que tengamos trabajo todo el año. Exactamente. ¿Quién de aquí se puso los calzones amarillos o rojos? Yo no me puse nada para andar de pelos todo el año. Sí. No, yo sí me puse. No, yo creo que igual no me puse hoy. Nada más por hora. Ahora, amigo, gracias. Cuídense. ¿Cómo cuidan la protección de las estructuras? Pues llegan a tropezarse. ¿Cómo lo trabaja el señor Apolinar? Cuidando ese detalle de que hasta las estructuras pues estén cubiertas para que no pases, te tropieces, porque pues Richard TV ya se ha tropezado muchas veces. Y Chabeli nada más se ríe como siempre. En vez de que me diga así, la estrella que puso el señor Apolinar, se ve tremendo todo esto. Y se cerró toda la avenida, de verdad, vean nada más. Se cerró toda la avenida y quiero que ustedes vean cuánto equipo de audio metió la Discomáquina Polymarch, porque pues muchos decían, es que pues no es tanto equipo de audio. Claro que sí, es muchísimo equipo de audio y se los voy a demostrar, amigos. Ahí está el primer camión, de este lado tenemos el segundo camión y hasta el fondo está otro camión y ahí está el cuarto y ahí está el quinto. Son 5 los trailers que se trajo la Discomáquina, ya que está Tony Barrera, vean nada más. La leyenda, el DJ de Polymarch, pues ya tiene muchos años su partida. Ahí está, fue en 1998 el día que pues partió de este mundo y lo siguen recordando y lo ponen en los trailers de la Discomáquina Polymarch. Y ustedes ya vieron los camiones que estaban detrás, que eran 5 y todavía hay un poco más de camiones, pues son los trailers. Ya que estamos viendo los demás camiones, todavía son varios. ¿Dónde está el show ballet? Gente bonita, ¿qué tal? Soy bailarín del ballet de Carlos Castillo, show ballet de Black Cherry, México. ¿Cuánto tiempo se prepararon para este show? Para este tipo de eventos regularmente son 3-4 meses. Están ensayando para que quede de lo mejor. ¿Cuántos son las personas que son del show ballet? ¿Cuántos hombres y mujeres? Bueno, hoy nos vamos a presentar alrededor de 20 bailarines. ¿Cuánto tiempo es la participación arriba del escenario? Pues hoy vamos a cubrir todo el evento, que son 4 horas. O sea, las 4 horas se la van a aventar arriba en el escenario. Pues, como dijera por ahí alguien, mientras no dejen de aplaudir, seguimos bailando. ¿Cuántos vestuarios va a haber cambios? Sí, hay varios, vamos a hacer varios cambios. Y principalmente hoy que va a haber vestuarios muy diferentes, que algo que no han visto y nuevos, algo innovador. Gracias, amigo. Gracias. Mi querido John, un gustazo. Richard. Buenas noches. Pues tremendo esto lo que está pasando. Salud público. Claro que sí. Saludos a todos tus seguidores. Unas horas de iniciar el evento histórico del Ángel de la Independencia. Entusiasmados, emocionados por todo el público que ya está. Son las 7 de la noche y ya está lleno un poquito antes de llegar al Ángel. Entonces esto dice que va a superar el Ángel de gente. Yo creo que van a llegar unas 300,000 personas y estamos muy agradecidos por el apoyo. Ahora sí que la convocatoria de Polymarch es inmensa y estamos muy agradecidos con todos ustedes. Estamos viendo que el staff técnico está preparando, se está viendo los últimos detalles pues para que esto salga a la perfección. Claro que sí, todos los elementos del staff están al tanto de cualquier cuestión, al tanto
de que pues tengamos que subir a estos dos personajazos del sonidero, del mundo sonidero, el señor Pedro Perea, la conga, y el señor Ramón Rojo, la changa. Van a hacer una pequeña interpretación de unos 15 a 20 minutos cada uno y nos están acompañando porque son prácticamente hermanos del señor Apolinar Silva. Eso es lo que platicamos con el señor Don Pedro, nos decía que pues una gran amistad con su padre, que a ti te vio desde chiquito y que pues una gran relación porque pues mucho cariño entre ambos. Sí, yo aprecio tanto al señor Pedro Perea, tanto como al señor Ramón Rojo. Desde pequeño yo conviví con ellos, me encanta la cumbia, me encanta la salsa, me encanta su show siempre, su forma de locución, es tremenda, yo los admiro y mi respeto para cada uno de ellos. Polymarch es difícil que llegue a tocar cuando no está, por ejemplo en esta ocasión viene la changa y viene la conga, pero en sus eventos de repente se llega a aventar unas cumbias, algo tropical, porque hasta la gente se emociona porque es raro ver cuando Poli hace eso. Sí, claro, pues es que al final es un movimiento que va de la mano del movimiento discoteca, somos como hermanos, es una hermandad que siempre ha existido. Además, como te comento, tenemos el gusto por la música, es un gusto desmedido que pues llega a barreras. Nosotros no nos limitamos por géneros, nosotros amamos la música y una de ellas es la salsa, la cumbia, la disfrutamos y siempre vamos a estar aquí con ellos, apoyándonos así como ellos a nosotros. ¿Has tocado todos los géneros o Polymarch has tocado todos los géneros o algún género que tal no ha tocado? Pues en sí yo me dedico y me enfoco más en la música electrónica, en todas las variantes, pero mi compañero Víctor Estrella siempre llega a consentir a la gente. Es algo que se hace en Polymarch, consentimos a la gente. Les ponemos un set variado, ahora sí que es un set versátil que lleva tanto música high energy, música house, música techno de los 90s, también consentimos ya sea con comercial del mainstream y cosas así, también salsas y de repente cumbias, en algunos lugares no las piden y yo creo que hoy no va a ser la excepción porque también mucha gente quiere bailar. Yo creo que van a ser nada más 2, 3 canciones en el último segmento de 1 a 2 de la mañana, pero esto es para consentir a todo nuestro público querido. Me gustaría hacer una pregunta, la cual Richard te ha ido a festivales de música electrónica. ¿Alguna vez Polymarch lo han invitado a un festival de música electrónica? Claro que sí, hemos tenido invitación a EDC, al Vive Latino, pero lamentablemente no se puede llegar a esos eventos sin la condición del señor Apolinar, que es llevar todo su equipo. Entonces se nos ha complicado y los organizadores de los festivales prefieren pues al final pues optar por no llevar a Polymarch porque es una cuestión de pues logística, o sea, ellos no lo consideran porque ya tienen sus escenarios. En algún momento yo no dudo que se logre, pero por el momento se les complica y se les dificulta, pero lo más seguro es que pronto estaremos en uno. Pues amigos, ya lo saben, Richard TV como siempre llevándole la noticia del movimiento sonidero. Mi querido John, pues te agradezco muchísimo de verdad el abrirnos el espacio de Polymarch, de que el público conozca un poco más de tu historia y quedaron muy contentos viendo el video donde tú explicabas todo lo de la música. De verdad te agradezco mucho, Richard TV y todo su equipo. Claro que sí, amigo. Saludos y abrazos a todos, cuídense mucho, estamos aquí. Esa es la pieza de Polymarch. Saludos hasta la ciudad de Nueva York. Pues vean, amigos de Richard TV, nos encontramos aquí con Don Pedro, un gustazo, señor La Conga. Saludos al público de Richard. ¿Qué tal, público de Richard TV? Pues aquí muy contentos de estar en esta festividad y con esta fiesta tan grande que es a nivel nacional, yo pienso. Con Polymarch nos avisan que también viene Ramón, La Changa y un servidor La Conga. Muy contento, Richard. Gracias, como siempre, por dedicarnos un poquito de tu tiempo a los sonidos. Fíjese, don Pedro, platicábamos con el señor Apolinar y nos decía, Richard, es que quiero invitar a 2 personajes que quiero mucho y me gustaría saber cómo es que le llega la invitación. Por parte de La Changa, pues toda la vida se ha trabajado con Poli. Por parte de La Conga, nos conocimos, yo era un chamaquito cuando trabajaba mi papá con Sonido Arcoíris y así fue como nació esa amistad, ¿no? Yo me entero de esto hace exageradamente, yo creo que 2 meses. No tengo comunicación con Poli porque andamos muy ocupados, vamos y venimos, pero somos amigos de toda la vida. Yo le hablé el 21 de diciembre a Poli para felicitarlo por la de Navidad, año con año le marco a su casa directamente, me contesta y Poli me dijo, Pedro, no me digas nada, sé para qué me estás hablando y yo quiero que me lo digas, pero en el escenario. ¿Cuál escenario, Poli? Pues en la fiesta del Ángel de la Independencia y le digo, Poli, me estás invitando a tu fiesta. Así dice, ya invité a Ramón, te quiero invitar a ti, Poli. Siempre nos he hecho hermanos, o sea, a Ramón le dice hermanito, a mí me dice hermanito, entonces es algo muy bonito, es una amistad muy limpia. Entonces pues yo muy agradecido, me llevo la sorpresa porque pues yo tengo el baile hoy en el Peñón de los Baños. Le dije, Poli, yo trabajo. Le dice, ve temprano. Y en la noche que vine yo precisamente por los pases o para la camioneta, me dice, tráete tus cositas porque te vas a aventar unas cancioncitas. Entonces pues, muy contento. Pero la discomáquina o Polymarch viene en esa época del movimiento sonidero o es mucho antes, o cómo viene esa generación
momento usted conoció? Yo desde chamaco pues nací en la casa de mi jefe, entre cables, bocinas, discos. Que cuando yo empiezo a tener conocimiento sobre Polimars, ya Polimars ya era grande. Yo recuerdo mucho un evento en Ciudad Neza que se colgaron del poste y Tony Barrera hizo una mención de que no podía trabajar porque la luz no le llenaba el equipo. Y para mucha gente sus comentarios eran así como que nosotros siempre somos como que más bravitos, ¿no? Más corrientitos, más vulgarcitos, somos más cábulas, ¿no? Entonces como que los sentían muy fresa, pero Poli ya tenía un lugar arriba, Poli era Polimars. Posteriormente pues vienen los eventos en el Palacio de los Deportes, o sea, Poli siempre ha hecho cosas muy grandes. La primera vez que se dio un evento con sonido arcoíris y Polimars, mi papá estaba muy contento porque Poli no trabajaba con equipos de música tropical. Entonces Don Pablo fue el primero, pero Poli lo hizo por un reconocimiento que le tenía como a Don Pablito, ¿no? El Poli siempre pues le dio ese lugar a mi papá, que era un maestro en esto, ¿no? Un pionero. El primer negocio que yo hice con Poli pues fue cuando le compré los camiones. Poli me felicitó porque dice, es que yo no conozco a nadie como tú que sea así y pague. Yo empezaba a viajar a Estados Unidos, viajé con Poli 3 veces. Sí. Hicimos muchos negocios y en todos pues siempre salimos muy bien. Entonces, aparte de los negocios, aparte de todo, pues yo conviví mucho con él. Hubo un aprecio muy especial con su esposa Marce, que en paz descanse. Lo digo con mucho gusto porque una persona muy atenta. Poli siempre le dio un lugar muy bonito a la señora. Conozco a sus hijos desde que eran chamaquitos, desde que iban a la escuela, ¿no? Entonces, ahorita me encuentro aquí con Tito, con Juanito, y pues todo el mundo me habla bonito. Siento esa confianza de acercarme a Poli. Entonces, cuando un Poli me invita a esta fiesta, créeme que yo me siento como en mi casa. Créeme, lo digo ante el público, ante las cámaras de Richard TV. Esto que está haciendo Poli no es cualquier cosa. Difícilmente se repetiría esto en la historia. Esto va a quedar para siempre. Entonces, imagínate que te inviten a formar parte de este elenco, ¿no? Le dije, Poli, me dijeron que Ramón hizo un video, ¿necesario que lo haga? O yo soy más tranquilito. Haz lo que quieras, Pedro, pero diles que vas a venir a mi fiesta. Hice el video. Entonces, Poli siempre ha sido así muy sencillo. Es una persona muy humana. Sobre todas las cosas, sus pláticas con él no siempre son del sonido. Platicamos muchas cosas bonitas, Poli y yo. Algún día que te prepare su licuado, Poli Chávez Special. Pues si él va a festejar 50 años, imagínate. O sea, yo tengo 60. Yo tenía 10 años cuando empezó Polimars. Algo que nosotros hemos visto, que el señor Apolinar le mete mano a su equipo de audio. Corre para allá, corre para acá. O sea, ¿qué energías tienen? Voy a decir unas cosas, a ver si la gente me entiende y lo digo de una forma muy sana. Yo creo que el éxito de Poli es su carácter, ¿no? Su tenacidad, su fuerza. Hay tantas cosas que Poli tiene como virtudes. Muy trabajador. De toda la vida Poli ha sido muy trabajador. A mí me consta cómo Poli soldaba sus piezas para el escenario. A mí me consta cómo Poli sacaba las bocinas para armar baffles diferentes. Poli es el que diseñó su audio. Y yo lo digo fuerte y quedito, no conozco un audio que se oiga como el de Poli, así sea original o lo que sea. Poli lo diseñó exactamente para lo que él lo necesita. Es un equipo muy compacto, pero tiene una presión sonora muy bonita y además una calidad impresionante. Si hablamos de su escenario, de sus luces, él es el que diseña todas las coreografías y todas las escenas son de Poli. O sea, Poli tiene una capacidad muy grande. De veras que este logro, aparte de que es bien merecido, es bien logrado porque él lo hizo. Tiene una disciplina impresionante. Sus hijos llevan la misma escuela y es una empresa familiar, pero la cabeza es Poli. Me dices que anda corriendo. Anoche yo llegué de trabajar, llegué aquí a las 3 de la mañana, muy cansado, Poli, pero imagínate, 3 días a lo mejor te duermes media hora, pero te levantas la presión, a lo mejor vas a comer, pero no comes bien porque ya te están hablando. Poli caminaba y la gente pidiéndole fotos, o sea, es algo muy bonita. Y yo quisiera que la gente entendiera que ese es el trabajo de un sonidero. Poli es feliz porque disfruta lo que hace. Un reflejo con el señor Ramón, que me decía, Richard, es que esto es mi vida. Si no estuviese en esto, pues no sé qué sea de mi vida. Y a veces ustedes como soneros, si no trabajarían de esto, yo creo estando en su casa encerrados, pues se deprimirían. Yo creo que ya es una adrenalina, ¿no? La que uno necesita, porque pues yo, por ejemplo, al ratito de aquí me voy al baile del Peñón de los Baños. Se inicia a las 2 de la mañana para acabar a las 11 de la mañana, así es. Entonces el hecho de que yo haya trabajado en Texcoco y de ahí me venga para acá simplemente por los gafetes, ¿por qué no te vas a dormir? No, pues mejor le hablo a Poli que me mande a alguien. No, tienes el deseo de ver qué está pasando, qué está haciendo Poli, ¿no? Entonces yo creo que este es un vicio, esto es tu forma de vivir, esto es una... Yo pienso que si tú haces lo que te gusta, nunca vas a trabajar. Créeme, estamos hablando de Poli porque estamos en su fiesta de Poli, pero es impresionante, todo lo que hace Poli es impresionante, es con mucha precisión, con mucha exactitud y sobre todo su actitud. Siempre anda de buena ser Poli, ¿no? Nunca se enoja, anda corriendo sí, pero
pero nunca se enoja. Te voy a platicar, don Pedro, lo que nos pasó. Ayer llegué y me dice, Richard, ¿qué pasó de don Apolinar? Vente para acá, Richard. Me llevó a una carpa, traía un hot dog en la mano. Agarra, Richard. Yo, no, don Apolinar, muchas gracias. Que agarres, chingado, agarra. Y me dio la mitad de ese hot dog. Y tú cómete la mitad. Yo, o sea, una persona... Es que la gente que no conoce a Poli, pues obviamente van a hablar, van a juzgar porque es una persona pública. Anoche llegué, me daban ganas de decirle, Poli, ya siéntate, como si fuera un niñito, ya cállate, porque lo ves cansado, lo ves derrotado, en el sentido físico, pero su fuerza interna lo levanta. No, Pedrito, vente, me muestra sus plantas. Fuimos a buscar por dónde íbamos a entrar, fuimos a hacer unas pruebas de estructuras que sube y bajan. O sea, Poli no tiene para cuándo cansarse. Y digo, yo voy a decir algo muy bonito. Estamos hablando de Poli, pero también puedo decir lo mismo de Ramón, la changa. ¿Cómo es posible? La changa a su edad anda sin suéter, come lo que caiga, no se enferma, lo acaban de operar y le dice el doctor, oiga, felicidades, tiene usted mucha fuerza para seguir adelante. Y al otro día se quería salir del hospital. Se querían los bailes. Esa es la changa, ¿no? Entonces hay gente que me dice, oye, ¿cómo te sientes? Bien. Y por adentro está uno todo traqueteado, ¿no? Pero yo digo, de veras, no va a haber otro Poli y no va a haber otra changa. Esa es la verdad. Esto se queda para la historia, esto es algo majestuoso, que se quede escrito en las páginas de la historia. Así de lo que llegó a hacer o lo que está logrando hacer la discomáquina Polimarch, señor Apolinar. Pues yo creo que es una gran escuela, no para mí, para todos. Como él veía en don Pablito, pues es un personaje muy dedicado a su negocio. Yo así veo a Poli, lo veo con mucho respeto, con mucha admiración, porque créeme que no es cualquier cosa tener tanta presión. Imagínate, ¿cuántas personas te gustan? 150,000, 200,000. Me decía que 300,000 personas. Así es. Yo vine en la noche, en la madrugada, y había gente que se quedó a dormir aquí para no perder su lugar, porque eso va a ser impresionante. Entonces, imagínate, a las 10 de la noche que empiece, ya no va a caber la gente en la Avenida de la Reforma. Así que felicidades a Poli con mucho cariño y con mucho respeto. Y gracias, Richard, por brindarnos un espacio de tu tiempo. No, pues gracias a usted también, don Pedro. Muchísimas gracias. Y ya sabe, pues Richard TV desea un feliz año 2025. Muchas bendiciones para usted y para toda su familia. Gracias, y a todo su público. Gracias, don Pedro. Al público de Richard TV, feliz año nuevo. Pedro Perea, La Conga. Esa es la fiesta Polimarch. Si algún día me voy al... Amigos de Richard TV, de verdad qué espectacular evento. No sé, lo disfrutaron, lo gozaron. Richard TV dice muchas gracias por seguir a Richard TV durante todo este año. De todo corazón les deseamos un feliz año 2025. Y así es como empezamos este gran año. Nos despedimos también de este gran video, porque pues Richard TV, como siempre, nos trae evento en esta ocasión, siguiendo los pasos ahora de la discomáquina Polimarch. Richard TV directamente desde la Independencia. Y pues está la fiesta con Polimarch.